Y el tema que quiero tocar esta noche es acerca de la multiforme gracia de Dios. El libro de Romanos capítulo 3, versículo 24, donde dice su palabra, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Aquí encontramos resumido en estos dos versículos toda esa obra de Cristo en la cruz para darnos la salvación. Nosotros no podíamos llegar a Dios, no podíamos justificarnos delante de Dios sin que estuviera en medio Cristo Jesús. Y esto dice la palabra, que Él es nuestro intercesor. Él intercede por nosotros. Él es la conexión entre nosotros y el Padre. La sangre de Cristo derramada en la cruz nos dio una serie de beneficios. Con ella vino lo que mirábamos en Romanos 3:24, lo que es la redención, lo que es la propiciación. Por medio de eso llegamos a lo que se conoce como gracia. Y la gracia es un don gratuito, inmerecido porque nosotros no tuvimos ni tenemos que hacer nada para poderlo obtener, solamente tener algo que se llama fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, cuando tenemos fe, tenemos la capacidad nosotros de abrir nuestro corazón y dejar que el Espíritu Santo obre en nosotros y poder darnos cuenta de ese enorme sacrificio y todo lo que implica esa muerte de Cristo Jesús en la cruz. Y el concepto básico acerca de gracia, pues nosotros lo conocemos y es acerca de poder entrar, nosotros ahora entrar, como dice Hebreos 4:16, al trono de su gracia, la gracia de Dios, al lugar santísimo, porque ese impedimento llamado pecado fue clavado ahí en la cruz. Y eso no significa que no tengamos capacidad nosotros de pecar. Somos pecadores y le fallamos a Dios. La diferencia es que no practicamos el pecado, pero que el pecado nos alcanza y tropezamos en el pecado. Sí, no podemos nosotros, ¿verdad? Decir lo contrario. Y si lo dijéramos, pues mentirosos seríamos y ahí estaríamos pecando. Entonces es necesario tener fe. Ahora, el tema se llama la multiforme gracia de Dios, porque nosotros nos quedamos con ese concepto básico acerca de lo que es la gracia, pero la gracia tiene múltiples facetas. Y en el primer libro de Pedro, capítulo 4, versículo 10, dice que cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Entonces, yo encuentro en la palabra del Señor que la gracia tiene múltiples facetas. Y sabe que yo lo comparo así como un diamante. Usted mira, usted habla y usted menciona la palabra diamante y usted sabe que es una piedra preciosa, pero esa piedra preciosa tiene diferentes ángulos. Y por los ángulos que usted lo mire, va a encontrar que tiene una misma esencia, pero tiene esos ángulos, ¿verdad? La misma belleza, está compuesto por los mismos materiales, la misma sustancia, pero es diferente en cada ángulo. Y sabe que así yo puedo percibir acerca de la gracia. En el libro de Juan, capítulo 1, versículo 16, nos dice el apóstol Juan, porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. Entonces el apóstol Juan nos está diciendo que nosotros, por medio de esa gracia, nosotros tenemos gracia que está así como instalada sobre otra gracia y sobre otra gracia. Y usted dirá, pastor, me está confundiendo. Bueno, déjeme explicárselo. Déjeme explicarle la idea. ¿Qué es la multiforme gracia de Dios? Sabemos, amados, que por medio de la sangre tuvimos redención, tuvimos propiciación, cada uno de nosotros, y eso nos llevó a la gracia
que es la entrada gratuita a la salvación. El primer beneficio de la gracia es la salvación. Por eso dice el apóstol Pablo en Efesios capítulo 2, versículo 8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo. Ahora, ¿qué encontramos acá? Que nuestra salvación ya no es por méritos, ya no es por guardar la ley, y eso fue imposible, nadie lo pudo hacer excepto el Señor Jesucristo, y por eso Él es el único que pudo pagar ese precio, y no tenemos que hacer absolutamente nada para nosotros poder tener el beneficio de la salvación, excepto creer, y eso se llama fe. Y cuando nosotros creemos que Jesucristo es el Señor, que Él murió por nosotros, que entregó su vida por nosotros, esa sangre expiatoria, el Espíritu Santo comienza una obra en nosotros, pero sabe que ni aún la fe es un mérito de nosotros. No podemos nosotros decir, es por mi gran fe. No, porque hasta eso es un regalo de Dios. Hasta eso es algo que Dios nos ha dado sin que a nosotros nos cueste nada. Y la Biblia dice que Dios repartió diferentes medidas de fe. Entonces, el primer beneficio es la salvación. Decía Juan que nosotros tenemos gracia sobre gracia. Y estamos hablando de la multiforme gracia de Dios. Sabiendo esto, amados, de que nosotros tenemos como primer beneficio la salvación por gracia, entonces, ¿qué es esa multiforme gracia de Dios? ¿Y qué es esa gracia que es sobre gracia? Una capa de gracia sobre otra capa de gracia y sobre otra capa de gracia. Ahora, amados, quiero explicarle algo. Y yo tratando de buscar un ejemplo que pueda sustentar esta idea, sabe que lo primero que el Señor me puso a mí en la mente, en la cabeza, en el corazón, es ver cómo funcionamos como familia. Y por ejemplo, todos aquellos que tenemos hijos, ¿verdad? Todos aquellos que vivimos bajo un mismo techo, sabemos que por el simple hecho de ser hijos, por el simple hecho de ser cónyuges, nosotros tenemos el beneficio de gozar de los privilegios que tenemos en casa. Y sabemos que por ese privilegio tenemos techo, tenemos comida, tenemos vestido, tenemos educación y todo lo que conlleva pertenecer a una familia. Entonces, eso, amados, ¿verdad? Pues los que hemos sido hijos sabemos que nosotros lo tenemos gratis, no tenemos que pagar nada por eso. Y eso ahí está, lo recibimos nosotros como una herencia, como un legado, como un derecho, porque la misma constitución o las mismas leyes de familia dicen que esos son los derechos del niño. Ahora, amados, para poder obtener cualquier otra cosa, ahí no es un derecho ganado, sino que nosotros tenemos que hacer algo para poder agradar a esa persona que puede ser nuestro padre, nuestro cónyuge, etcétera, con quien nosotros vivamos y que dependemos de él para poder obtenerlo. Por ejemplo, un ejemplo, alguien, ¿verdad? Un niño tiene todo lo que pues por derecho le corresponde, pero quiere una patineta, por ejemplo, quiere una bicicleta. Ahora ya muy pocos piden esas cosas, ¿verdad? Ahora piden el FIFA o esos juegos de Nintendo, ese tipo de cosas que yo ya no le entiendo mucho. Amados, pero si esa persona no agrada al Padre, ¿usted cree que se lo va a dar muy fácilmente? No se lo va a dar, a menos, hermano, que sea una persona totalmente manipulada por los hijos. Entonces, ese niño tiene que buscar agradar al Padre para que le dé ahora algo que es extra. Y sabe que así yo concibo lo que es la gracia sobre gracia. Así concibo yo la multiforme gracia de Dios, porque la salvación la tenemos
porque Cristo pagó y ese es el derecho que nos da haber creído en ese sacrificio y por eso nos llamamos cristianos. Pero no solamente la salvación viene por medio de gracia. Y le voy a poner algunos ejemplos bíblicos. Por ejemplo, dice la palabra en el libro de Lucas capítulo 2 versículos 52, que Jesús crecía en sabiduría, crecía en estatura y en gracia para con Dios y para con los hombres. El Señor tenía un proceso de crecimiento natural como ser humano, ¿verdad? Físicamente y también de aprendizaje. Pero ¿sabe qué? En primer lugar, también crecía en gracia. Entonces, cuando hablamos de que se puede crecer en la gracia, estamos hablando no solamente de la gracia para salvación, porque la gracia para salvación es una y es únicamente en Cristo Jesús. Pero ¿cómo yo puedo crecer en gracia si ya la gracia me dio la entrada a la salvación? Y además de todo eso, al estar en gracia con Dios, eso mismo me vale o eso mismo me abre puertas para yo estar en gracia para con los hombres. Entonces, ese tipo de gracia, amados, tiene que ver con agradar a Dios. Y cuando nosotros agradamos a Dios, Dios pone una gracia en nosotros que nos hace estar en gracia con los hombres y eso nos hace abrir o eso hace que las puertas se abran. Y le voy a poner un ejemplo y puedo ponerle varios ejemplos. Por ejemplo, en el libro de Daniel, capítulo 1, versículo 9, dice, y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. ¿Qué hizo que Daniel, habiendo una orden del rey que decía, denles a comer cerdo, denles a comer todo lo que comemos acá, y se daba cuenta que estaban malnutridos? ¿Y cómo Daniel pudo accesar para que el jefe de los eunucos dijera, está bien, Daniel, voy a acceder a tu solicitud y te voy a dar solamente legumbres y no te voy a dar a que comas la comida pagana que nosotros comemos? Dice que Dios puso gracia en Daniel para que el jefe de los eunucos viera esa gracia y le abriera las puertas con el eunuco. Y al final nosotros conocemos la historia. Cuando pasaron los 10 días, se presentan los escogidos, ¿verdad? En los cuales iba Daniel y los 3 amigos de Daniel. Y dice que fueron encontrados 10 veces mejores que los otros. Chapuditos ahí, bien gorditos, hermanos, se miraban bien vitaminados, porque Dios hizo el resto. Pero si Daniel no hubiese tenido la gracia de Dios, no hubiese tenido esa relación vertical con Dios, no hubiese tenido la relación horizontal con los hombres. ¿Qué es lo que hace que nosotros tengamos puertas abiertas? La gracia que Dios deposita en sus hijos. Y le puedo también poner el ejemplo de José, porque José encontró gracia donde quiera que José iba, aunque iba en calidad de esclavo, o aunque iba en calidad de preso, José encontraba gracia. ¿Y quién ponía esa gracia en José? La ponía Dios. No es de que usted se las sabe muchas, no es de que usted es muy intelectual, no es de que usted es muy guapo, muy guapa, y que por eso usted logra algunos objetivos y logra algunas metas y logra usted ubicarse ahí en puestos de privilegio quizás. Es porque Dios ha puesto gracia en usted. Ahora, para que Dios ponga gracia en usted, usted tiene que estar en gracia para con Dios. Y estar en gracia para con Dios o crecer en gracia, esto es lo que dice Lucas 2:52, crecer en gracia para con Dios primero significa agradar a Dios. Y cuando usted agrada a Dios, Dios deposita gracia para que usted tenga gracia también de forma, hermanos, horizontal. Este es un tipo de gracia que tiene que ver, amados, además de la salvación. Gloria al Señor, gloria a Dios. ¿Sabe qué?
Y al contrario, primer libro de Pedro, capítulo 5, versículo 5 dice, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Este es, amados, la parte contraria. ¿Puede usted ser cristiano? Sí. Como cristiano tiene su salvación, sí. Pero usted se porta de forma arrogante, no solamente con Dios, sino que con sus semejantes. Entonces, ¿sabe qué? Esa gracia que abre puertas quizás no le vaya a venir. No sé si me está entendiendo. Entonces, por eso Dios nos habla de que nosotros debemos de ser humildes. Y por eso muchas veces a nosotros no nos va tan bien en algunos asuntos, porque Dios está formando un carácter en nosotros donde está buscando que seamos humildes, porque Dios resiste a los soberbios. Ahora, no le estoy diciendo que la salvación se pierde, porque ya vimos que la salvación es gratuita, es por gracia, pero la multiforme gracia de Dios, las otras capas que van sobre la gracia o las otras capas que van sobre lo que es la salvación por medio de gracia, de repente esos beneficios no los vamos nosotros a tener si no dejamos de que Dios, ese proceso que comenzó, no resistirnos nosotros para que Dios siga obrando en nosotros. Entonces Dios busca en primer lugar que tengamos humildad. Y al tener humildad, agradamos a Dios. El humilde agrada a Dios. Entonces Dios deposita gracia especial en nosotros para abrir puertas. Gloria al Señor. Dice el libro de Proverbios capítulo 3, versículo 3. Nunca se apartarán de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello. Escríbelas en la tabla de tu corazón. ¿Y eso qué va a hacer? Y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Mire, amado, cómo nosotros podemos accesar a esas otras capas de la gracia o a la multiforme gracia de Dios si nosotros tenemos, en vez de tener una actitud de soberbia, y sabe que a veces hay soberbia espiritual, y la soberbia espiritual es creer que yo de repente tengo una capacidad espiritual que está por encima de los demás, que yo sé quizás más que los demás, que yo tengo una fe que está por encima de los demás, y eso me hace ver a mis demás hermanos como que no están a mi nivel. Eso también es soberbia, hermano. Eso también es soberbia espiritual. Entonces, dice el Señor, lean Proverbios 3:3. Sean ustedes misericordiosos y hablen siempre con la verdad. Y eso va a ser, según el versículo 4 de Proverbios 3, y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Entonces, esas otras capas de la gracia o esas otras facetas del diamante llamado gracia, hermanos, nosotros tenemos que buscarla. ¿Y sabe cómo podemos encontrarla? Por medio de la misericordia y la verdad. Entonces, muchos de nosotros, amados, actuamos de forma diferente a esto. Somos expertos en descalificar, somos expertos en señalar, somos expertos en no tener, amados, ¿verdad? Esa empatía espiritual con los demás. Y así es muy difícil. Entonces, esos otros beneficios de la gracia hay que buscarlos, porque aquí dice que hallaremos gracia y buena opinión ante los ojos de Dios. Y eso nos va a llevar a tener buena opinión ante los ojos de los hombres. Mire que hay gente que dice, a mí no me importa lo que opinen de mí. Yo vivo mi vida y yo sé lo que hago y yo voy a vivir solamente sabiendo que lo que yo estoy haciendo está bien, hermano. ¿Y sabe qué? Y aunque de repente no ande diciendo cosas que son malas, ¿verdad? Pero a veces presenta una imagen delante de los demás que es una imagen que puede servir de tropiezo. Entonces ahí es bien complicado poder
nosotros tener buena opinión. Y la primera opinión que debemos de buscar es la opinión de Dios. Y luego eso nos va a dar, hermanos, la puerta de entrada para tener buena opinión delante de los hombres. ¿Sabe qué? Es importante tener buena opinión delante de los hombres, porque eso abre puertas. Y sabe que en estos tiempos, ahora, hasta en los departamentos de recursos humanos, buscan qué tipo de persona es usted. ¿Sabe cómo? Por medio de las redes sociales. ¿Qué es lo que escribe? ¿Cuáles son sus opiniones? ¿Qué tipo de fotografías tiene ahí? ¿Cómo se viste? ¿Cuál es su lenguaje? Y muchos dicen que no les importa, que ellos viven su vida. Es importante. Primero, agradar a Dios. Primero, tener una buena opinión de Dios. Y eso nos va a traer tener buena opinión delante de los hombres. Otra capa de la gracia es, hermanos, que con la gracia también Dios nos da paz. Segundo libro de Pedro, capítulo 1, versículo 2 dice: gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, quiero que miremos aquí un concepto. Ya vimos que el Señor crecía en gracia para con Dios y después para con los hombres. Crecía en gracia. Pero aquí vemos que la gracia también Dios la multiplica. Esas diferentes facetas del diamante, Dios las cincela para que sean multiplicadas, y en esa multiplicación y esas otras capas de la gracia, también nosotros tengamos junto con la gracia paz. Y cuando nuestra vida está orientada a conocer a Dios y a conocer a nuestro Señor Jesucristo, todo esto nos va a traer una gracia especial que nos va a dar paz. ¿Y sabe por qué? Porque cuando nosotros conocemos a Dios, cuando nosotros conocemos al Señor Jesucristo y también al Espíritu Santo, nosotros sabemos cómo Dios obra y nosotros sabemos cómo Dios actúa aún en tiempos de turbación, aún en tiempos donde el mundo trata de inocularnos, de inyectarnos su turbación, hermanos, que pasemos ahí siempre llenos de temor. Pero cuando nosotros conocemos al Señor, sabemos que su palabra dice que en medio de la tempestad Él va a estar con nosotros. Que el que edifica en la roca vendrán vientos huracanados, vendrán lluvias. Eso va a crear ríos y los ríos se van a crear inundaciones, pero no nos va a mover de ahí. Y aunque haya guerra en Ucrania, en Rusia y donde sea, amados, ¿verdad? Las consecuencias podemos nosotros quizás poderlas observar, pero a nosotros, amados, no vamos a caer porque hay una paz que nos da a conocer al Señor Jesucristo. Entonces, esa es no solamente ese crecimiento en conocer a Dios, y amados, nos da gracia para con los hombres, sino también trae multiplicación de diferentes beneficios, y dentro de esos beneficios viene la paz. Ahora, el libro de Hebreos capítulo 4, versículo 16, que a mí me encanta citar mucho, ¿verdad? Porque ahí pues ese es el resultado de lo que Cristo hizo en la cruz. Dice: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Muy bien. Entonces, ¿qué encontramos aquí en este texto, hermanos? Encontramos que por medio de Cristo Jesús, nosotros obtuvimos gracia para salvación. Pero dentro de la multiforme gracia de Dios, Dios es quien reparte las otras capas de la gracia o las otras facetas del diamante de la gracia. Y para eso hay que accesar al trono de la gracia. Ahora, hay un tipo de gracia, hay una capa de gracia, que es la gracia que Dios nos da para poder nosotros poder
pasar los momentos difíciles, para poder nosotros pesar o no ser derribados en esos momentos de días malos que todos tenemos. Cuando hablamos de la multiforme gracia de Dios, no significa de que la multiforme gracia de Dios nos va a hacer estar exentos de problemas, exentos de dificultades, exentos de enfermedades, de crisis, etcétera. No, hermano. Tenemos que atravesar, ¿verdad? Este valle de sombra y de muerte. Ahora, David decía, pero yo no temo, porque yo sé quién va conmigo, y el que va conmigo es el que me infunde aliento. Ahora, ¿quién le dio esa gracia a David para poder estar firme en medio de esos 13 años de persecución que tuvo, de hambre y de padecimientos? La gracia de Dios. Entonces, esta es otra faceta de la gracia de Dios. No es solamente la salvación, es recibir esa fortaleza de parte de Dios para poder para poder pasar esos momentos difíciles, para que la carga, hermanos, de esas situaciones terribles que a veces vienen a nuestras vidas, no nos aplasten. Es una gracia especial, y esa es otra de las facetas acerca de la gracia, una gracia especial para recibir el oportuno socorro. Ahora, en gracia para con Dios, aquel que no busca agradar a Dios, aquel que solamente se conforma con saber que es salvo, hermano, en los momentos terribles, cuando viene la dificultad, la pasa muy mal, porque no tiene forma, o aunque sí tiene forma, pero no sabe, no está acostumbrado a accesar al trono de la gracia. Porque hay que acostumbrarse, amados, a accesar al trono de la gracia. Y muchos les cuesta pasar esos tiempos difíciles, porque no crecimos en gracia. Y me voy a incluir, porque no buscamos ir y agradar a Dios para poder tener esa gracia, hermanos, que nos sirve para los tiempos difíciles. Dice el segundo libro de Corintios, capítulo 12, versículo 9. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Este es otro tipo de gracia. Este es otro tipo de gracia. Y este tipo de gracia tiene que ver en tener, hermanos, que pasar esta vida, este mundo, cargando con una situación que de repente Dios la permite con algún propósito, y eso, hermano, que no nos deje tirados, seguir adelante. Cuando aquí está hablando Pablo acerca de esa gracia que Dios le dijo, que te baste mi gracia, es acerca de un aguijón que Pablo tenía en su carne. Y muchos dicen que era una cosa, que era otra cosa. Algunos dicen que era el no poder ver bien, ¿verdad? Que tenía una enfermedad en los ojos, que no podía ver bien. Pero de una cosa sí estamos claros, que Pablo en 3 ocasiones le pidió al Señor, Señor, quítame esto. Pablo, el que fue llevado al cielo, al tercer cielo, y vio cosas y escuchó cosas que no pueden explicarse con palabras. Tuvo ese privilegio. Aquí Pablo, sabiendo que él mismo hizo milagros, Dios hizo milagros por medio de él, aquí encontramos a Pablo diciéndole al Señor, Señor, quítame esta enfermedad o quítame este aguijón, cualquiera que fuera. Y Dios le dijo, no, bástate mi gracia. Y Pedro sabía que había un propósito en eso. Y el propósito él mismo lo dice, para que yo no me enaltezca sobremanera, para que yo no me crea que estoy por encima de los mortales. Ese era entonces el propósito según Pablo. Ahora, esta gracia es poder nosotros transitar este mundo con alguna situación que Dios ha permitido que la llevemos y que por algún propósito Dios no la ha quitado. Por ejemplo,
Yo creo firmemente, hermanos, en la sanidad divina. Creo firmemente. Ahora, también creo y también sé de que Dios es soberano. Y yo he visto cómo Dios sana a unos, pero también he visto cómo Dios permite que otros tengan o tomen tratamientos que son desagradables, ¿verdad? Tratamientos médicos que son desagradables. O que quizás tengan que tomar una medicina de por vida. O que tengan que llevar alguna situación, ¿verdad? Que tengan que cargar, fea, difícil. Pero ¿sabe qué? Estas personas sí han crecido en gracia. Y estas personas si están fundamentados en la roca. Y si estas personas si han buscado conocer a su Dios, nada los va a derribar, hermano. ¿Y sabe qué? Nada les va a quitar el gozo y les va a quitar la paz. Van a tener siempre esa alegría de saber de que Dios está en control. Y eso, hermanos, ¿verdad? Nos lleva a aceptar la voluntad de Dios en nuestras vidas. Porque eso nos enseñó el Señor Jesucristo cuando nos enseñó a orar. Hágase tu voluntad. Es bonito repetirlo, ¿verdad? Pero cuando ya nos toca ponerlo en práctica, como que no es tan bonito. Pero que se haga su voluntad en mí es permitir las decisiones de Dios en mi vida, sean cuales sean. Porque Dios a veces dice sí. Dios a veces dice sí, pero lo haré más adelante. Tienes que tener paciencia. Pero a veces Dios dice no, hermano. Y entonces, cualquiera sea la respuesta de Dios, nosotros necesitamos aceptarla. Y cuando la respuesta es no, necesitamos gracia. Pero hasta para eso, hermanos, Dios nos da gracia para que tengamos la suficiente fortaleza de seguir adelante. Y esta es otra de las capas acerca de la gracia. Hemos estado explicando cómo nosotros podemos accesar o podemos tener los beneficios de lo que conocemos como la multiforme gracia de Dios. Ahora, amados, para todo esto necesitamos tener algo que se llama fe. Si no tenemos fe, es imposible agradar a Dios. ¿Qué es o qué es lo que hace que nosotros podamos accesar a todos los beneficios de haber recibido en nosotros, ¿verdad? Lo que conocemos como justificación. ¿Y qué es la justificación? Ya le voy a explicar. ¿Qué es lo que hace que nosotros podamos tener los beneficios de estar en Cristo? Gracia de la salvación y la gracia sobre gracia y la multiforme gracia de Dios que nosotros creamos, fe. Entonces la fe es como ese botón, hermano, que nosotros podemos ahí apretar, ¿verdad? Que en primer lugar nos da acceso a la salvación. Y si tenemos fe, nos da acceso a los demás beneficios de la multiforme gracia de Dios. Fe. Entonces, si usted cree, no solamente tiene una fe para salvación, esa fe es importante, pero también necesitamos tener fe para darnos cuenta de que Dios nos puede arropar con una multiforme gracia, diferentes tipos de gracia para diferentes situaciones. Ahora, amados, hablamos de que por medio de la fe en la sangre de Cristo, nosotros obtenemos redención, propiciación, y eso nos lleva a la fe para salvación, y además de la fe de la salvación, una multiforme gracia de Dios que se manifiesta en diferentes beneficios. Y solo le di algunos ejemplos, ¿verdad? Pero además de todo eso, nos justifica delante de Dios. Y justificarnos delante de Dios es tener la calificación de justos, porque si no tenemos la calificación de justos, no podemos nosotros accesar al cielo. No podemos nosotros tener contacto con Dios. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios santo, 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 y Dios es un Dios justo, y Dios no puede tener comunión con lo que no es santo, con lo impuro.
Dios no puede tener comunión con aquello que todavía no se ha lavado, que está sucio. Y solamente podemos hacerlo por medio de esa sangre. Por eso dice Colosenses 2:14, que cuando Cristo muere en la cruz, anuló el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Entonces, esa acta, hermanos, ¿verdad?, que nos señalaba como culpables y que no éramos justos de estar delante de la presencia de Dios, Cristo la quitó. Cristo la quitó. Entonces, al Cristo quitarla, podemos accesar a la presencia de Dios por medio de la gracia y ahora presentarnos justificados delante de Dios. Ya no hay ningún impedimento para poder entrar al trono de su gracia, decía Hebreos 4:16. Dice el segundo libro de Corintios 5:21, hablando de la justicia de Dios o la justificación. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Entonces, amados, esa justicia que Dios demandaba y no pudo ser satisfecha por el ser humano, ni por medio de la ley, ni por medio de las otras dispensaciones, ahora esa demanda de Dios ha sido satisfecha por medio de Cristo Jesús. Y eso es ser justificados delante de Dios. Eso nos dice que somos justos delante de Dios. Voy a terminar con un texto más. En el libro de Hebreos capítulo 10, versículo 10 dice, en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez y para siempre. Gloria al Señor. Yo le decía que Dios es un Dios santo. Y si Dios es un Dios santo, no puede tener comunión con alguien que no es santo. Y para tener comunión Dios con nosotros, nosotros tuvimos que ser justificados y eso nos hace ser santos. Y la palabra santos es apartados para. Somos apartados para Dios, siendo justificados por esa sangre y teniendo la multiforme gracia de Dios para poder vivir en este mundo, en esta tierra. Gloria al Señor, gloria a Dios. Si nosotros, amados, verdaderamente le diéramos el valor que tuvo esa muerte expiatoria en la cruz del Calvario, yo pienso que tendríamos quizás otra actitud de vida. Quizás nosotros miraríamos las cosas de forma diferente. Ya no nos agobiaríamos tanto por las situaciones que vemos en este mundo. Ya no viviríamos tan afanados, ¿verdad?, para buscar satisfacer las situaciones normales que necesitamos, ¿verdad?, sabiendo de que Dios tiene cuidado de nosotros por medio de la multiforme gracia que nos ha dado por medio de Cristo Jesús. Gloria al Señor. Nuevamente, amados, muchas gracias por vernos esta noche y la invitación para que crezcamos en el conocimiento de Dios y su Hijo Jesucristo y del Espíritu Santo. ¿Cómo? Buscando agradar el corazón de Dios. Cuando nosotros adoramos, cuando nosotros alabamos, créame que agradamos el corazón de Dios. Y esa es una forma también de crecer. Y el Señor nos entrega su palabra y su palabra es espíritu y es verdad y penetra tanto en nuestra alma y nuestro espíritu que Dios cambia atmósferas, cambia circunstancias, cambia situaciones naturales y las torna en sobrenaturales. ¿Cómo? Buscando de su presencia. Que Dios les bendiga, amados.